La casa parecía haber aprendido a respirar sola desde que el invierno se adueñó del valle. Cada crujido de la madera, cada gemido del viento colándose por las rendijas, sonaba como un suspiro largo y cansado. Isabela se despertaba cada mañana con la sensación de que la casa la observaba, testigo silencioso de una vida que había quedado suspendida en el tiempo desde la muerte de su esposo. Hacía casi un año que él no estaba, pero el luto no seguía el calendario. La nieve había caído sin pausa desde entonces, como si el cielo también se negara a avanzar. Isabela vestía de negro no por obligación social, sino porque los colores le parecían una traición. Cada objeto en la casa conservaba la forma de su ausencia: la silla junto al fuego, el abrigo colgado detrás de la puerta, las botas aún manchadas de barro seco. El silencio era tan profundo que a veces le zumbaban los oídos. En las noches, cuando el frío apretaba con más fuerza, Isabela se sentaba frente a la chimenea apagada y abrazaba sus propias rodillas, no por falta de leña, sino porque encender el fuego le recordaba que ya no había nadie más para compartirlo. El calor sin compañía le resultaba inútil. La casa estaba aislada del resto del valle, rodeada por campos blancos y cercos cubiertos de hielo. Antes, ese aislamiento había sido una elección compartida. Ahora era una condena. Isabela evitaba bajar al pueblo. Sabía cómo la miraban: la viuda joven, la mujer que había quedado sola demasiado pronto, la presencia incómoda que despertaba lástima y rumores. Una mañana, al salir al establo, notó que algo no estaba bien. Las vacas se movían con lentitud, respiraban con dificultad, y uno de los terneros yacía en el suelo, temblando. El vapor que salía de sus hocicos no era normal, había algo enfermo en el aire. Isabela sintió un nudo en el pecho. Los animales eran lo único que aún dependía de ella, lo único que la obligaba a levantarse cada día. Intentó hacer lo que siempre hacía: preparar infusiones, limpiar, abrigar más el establo. Pero el frío era más fuerte que su voluntad. Al caer la tarde, comprendió que no bastaba. Por primera vez desde el funeral, tuvo que aceptar una verdad incómoda: no podía con todo sola. Regresó a la casa con las manos entumecidas y el corazón pesado. Se sentó a la mesa de madera, la misma donde antes compartían las comidas, y apoyó la frente sobre la superficie fría. Recordó las palabras de su esposo: el invierno siempre se supera con ayuda. En aquel momento, le había parecido una frase simple. Ahora, dolía. La idea de pedir ayuda la llenó de temor. Significaba abrir la puerta no solo al valle, sino a otras voces, otras miradas. Significaba permitir que alguien más entrara en su mundo detenido. Sin embargo, la imagen del ternero temblando volvió a su mente, y con ella, una chispa de responsabilidad que no había muerto con su marido. Isabela se levantó despacio, tomó papel y pluma, y escribió un nombre que había escuchado muchas veces, pero nunca había pronunciado en voz alta: Tomás, el criador del Valle Blanco. Al trazar las letras, sintió algo extraño, casi imperceptible: no esperanza, pero sí movimiento. Esa noche, mientras la nieve golpeaba las ventanas como dedos impacientes, Isabela dejó la carta junto a la puerta. La casa respiró hondo, como si presintiera que el frío pronto sería interrumpido. El invierno seguía allí, implacable, pero por primera vez, Isabela no se sintió completamente inmóvil dentro de él. La mañana en que Tomás llegó, la nieve estaba recién caída y el mundo parecía aún más silencioso que de costumbre. Isabela lo vio desde la ventana antes de escucharlo: una figura oscura avanzando con paso firme entre el blanco absoluto, como si conociera el terreno incluso cuando el camino había desaparecido. Llevaba un abrigo grueso, gastado por los inviernos, y un sombrero bajo que le cubría parcialmente el rostro. No miraba la casa con curiosidad, sino con una atención medida, casi respetuosa. Isabela sintió una tensión inesperada en el pecho. No era miedo exactamente, sino la conciencia de una presencia nueva. Hacía meses que nadie cruzaba ese umbral. Abrió la puerta antes de que él tocara, sorprendida por su propio gesto. El aire frío entró de golpe, mezclándose con el olor a cuero, lana húmeda y algo más: tierra viva. «Buenos días», dijo Tomás, quitándose el sombrero con un movimiento lento. «Recibí su carta». Su voz era grave, tranquila, sin rastro de condescendencia. Isabela asintió, incapaz de encontrar palabras durante un instante. Le indicó que pasara. Mientras cerraba la puerta, sintió cómo la casa reaccionaba al nuevo cuerpo, al calor distinto que traía consigo. Tomás no miró alrededor como lo hacían los visitantes del valle. No evaluó los muebles ni las paredes. Sus ojos se detuvieron en Isabela solo el tiempo justo, con una mirada limpia, sin lástima. Eso la alivió más de lo que esperaba. Caminaron juntos hacia el establo. El crujido de la nieve bajo sus botas marcaba el ritmo del silencio compartido.
Tomás se movía con naturalidad, como si el frío no fuera un enemigo, sino un lenguaje que entendía. Al entrar, observó a los animales sin tocar nada al principio, escuchando, respirando el aire, como si el lugar le hablara. «El invierno aquí es traicionero», dijo finalmente. «No mata de golpe. Cansa». Isabela lo observó trabajar. Sus manos eran grandes, seguras, pero cuidadosas. Revisó a los animales uno por uno, murmurándoles palabras suaves que parecían calmarlos. Explicó lo que ocurría sin dramatismo: infecciones, debilidad por el encierro, el desgaste del frío constante. Nada estaba perdido aún, pero el tiempo apremiaba. Mientras hablaban, Isabela se dio cuenta de que no estaba siendo tratada como una viuda frágil, sino como la dueña del lugar. Tomás le hacía preguntas, esperaba sus respuestas, respetaba sus decisiones. Aquello despertó en ella algo dormido, una sensación de dignidad. Durante una pausa, compartieron un café improvisado en el establo, el vapor elevándose entre ambos. Tomás habló poco de sí mismo, pero lo suficiente para dejar ver que conocía la soledad. Vivía apartado, trabajaba para otros, evitaba el pueblo cuando podía. No explicó por qué. Isabela no preguntó. Al caer la tarde, la luz se volvió azulada y el frío regresó con más fuerza. Tomás se preparó para irse, dejando instrucciones claras y prometiendo volver al día siguiente con medicamentos y alimento especial. Isabela sintió una incomodidad inesperada ante la idea de que se marchara tan pronto. «Gracias», dijo, finalmente, «por venir». Tomás la miró entonces con más atención, como si recién ahora la viera del todo. «Gracias a usted», respondió. No todos se atreven a pedir ayuda. Cuando se alejó entre la nieve, Isabela permaneció de pie mucho tiempo. El establo parecía distinto, más vivo, menos frágil. La casa, al fondo, ya no respiraba solo frío. Algo había cambiado. No era deseo aún, ni esperanza clara, pero sí un reconocimiento silencioso. Alguien había cruzado su mundo sin romperlo, y eso, en medio del invierno, era una forma de calor. El segundo día amaneció con un cielo bajo, del color del plomo, como si la nieve hubiera decidido no caer ni retirarse. Isabela despertó antes del alba, inquieta, con la sensación de que algo invisible la empujaba a moverse. Preparó café, encendió el fuego por primera vez en semanas y se sorprendió al notar que el calor no le resultaba tan inútil como antes. Afuera, el valle seguía inmóvil, pero dentro de ella había una leve fisura en la quietud. Tomás llegó poco después, fiel a su palabra. Traía consigo un trineo cargado de medicinas, alimento seco y herramientas. No habló de la dificultad del camino ni del frío, simplemente se puso a trabajar. Entre ambos se formó un ritmo silencioso, casi natural. Isabela alcanzaba los frascos, sostenía a los animales, seguía las indicaciones con atención. No era una espectadora, era parte del esfuerzo. Mientras avanzaban, comenzaron a hablar más, no de lo necesario, sino de lo inevitable. Isabela mencionó a su esposo por primera vez sin que la voz se le quebrara. Contó cómo había elegido esa casa, ese aislamiento, creyendo que allí el tiempo se movería más lento. Tomás escuchó sin interrumpir, con una atención que no buscaba consolar, sino comprender. «Hay lugares que guardan todo», dijo él. «Lo bueno y lo malo. Y no sueltan fácil». Esa frase quedó suspendida entre ellos. Isabela sintió que hablaba tanto de la casa como de sí mismo. Más tarde, mientras caminaban por el límite del terreno para revisar los cercos, la nieve alcanzándoles las pantorrillas, Tomás dejó escapar algo de su propio pasado. No detalles, solo sombras. Una decisión tomada años atrás, un error que había afectado a otros, la razón por la cual el valle lo miraba con distancia. «No todos olvidan», dijo, sin amargura. «Aunque el tiempo pase». Las huellas que dejaban al caminar eran profundas, marcadas, pero a los pocos minutos el viento comenzaba a cubrirlas. Isabela observó ese fenómeno con una mezcla de alivio y tristeza. Pensó en cuántas veces había deseado lo mismo para sus recuerdos. Pero comprendió, de pronto, que algunas huellas no estaban hechas para desaparecer. Al mediodía, descansaron junto al cercado, compartiendo pan y queso. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Había en él una calma extraña, una aceptación mutua de lo que cada uno cargaba. Isabela notó pequeños detalles, la cicatriz antigua en la mano de Tomás, la forma en que evitaba ciertas preguntas sin cerrarse del todo. De regreso al establo, uno de los animales se alteró repentinamente. Isabela reaccionó con rapidez, y Tomás la observó con una expresión nueva, casi sorprendida. En ese instante, ella se dio cuenta de que ya no se veía a sí misma como alguien frágil. El dolor seguía allí, pero no la definía por completo.
Al caer la tarde, una nevada suave comenzó a cubrir el valle. Tomás se detuvo un momento, observando el cielo. La nieve borra caminos, dijo, pero no cambia quiénes somos cuando los caminamos. Isabela sintió un estremecimiento, no de frío. Entendió que ambos estaban en un punto similar, atrapados entre lo que fue y lo que aún no se atrevían a imaginar. No había promesas, ni gestos explícitos. Solo la certeza de que, aunque el valle intentara cubrirlo todo, las huellas que comenzaban a dejar juntos no serían tan fáciles de borrar. Esa noche, al cerrar la puerta de la casa, Isabela miró el suelo blanco frente a ella. Las huellas de Tomás ya casi no se veían, pero su presencia seguía allí, como un rastro invisible. Por primera vez, no deseó que desapareciera. La tormenta llegó sin aviso, como si el cielo hubiera estado conteniendo el aliento durante días. Al caer la tarde, el viento comenzó a aullar entre los cercos y la nieve cayó con una densidad furiosa, borrando el horizonte en cuestión de minutos. Isabela estaba en la casa cuando escuchó el primer golpe seco contra la pared del establo. No dudó. Tomó su abrigo y salió, luchando contra el viento que le quemaba el rostro. Tomás ya estaba allí cuando llegó, asegurando una de las puertas que amenazaba con ceder. Sus miradas se cruzaron brevemente, y en ese gesto silencioso quedó claro que ninguno se iría. El camino de regreso a la casa había desaparecido bajo la tormenta. El establo, con su calor animal y su techo bajo, se convirtió en el único refugio posible. Dentro, el aire estaba cargado de vapor, de respiraciones agitadas y del olor profundo de la vida resistiendo. Los animales estaban inquietos, algunos mugían, otros golpeaban el suelo con las pezuñas. Tomás se movía con rapidez, hablando en voz baja, colocando mantas, revisando amarres. Isabela lo ayudaba sin pedir instrucciones, anticipando movimientos, como si llevaran años trabajando juntos. El tiempo perdió forma. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el mundo se redujo a luces temblorosas, manos entumecidas y cuerpos cercanos. En un momento, uno de los animales cayó, debilitado. Isabela se arrodilló sin pensarlo, sosteniendo su cabeza. Tomás se colocó detrás de ella, guiando sus manos, indicándole cómo respirar, cómo mantener la calma. Su cercanía era inevitable. El calor de su cuerpo atravesó el abrigo de Isabela, despertando una sensación que no tenía nombre. Cuando el peligro inmediato pasó, quedaron en silencio, sentados sobre fardos de paja. Isabela se dio cuenta de que estaba temblando, no solo por el frío. Tomás le ofreció una taza de café que había preparado en un pequeño calentador improvisado. Sus dedos se rozaron al entregarla. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles un segundo más de lo necesario. «No va a parar esta noche», dijo él, mirando hacia la puerta sacudida por el viento. Isabela asintió. Comprendió que pasarían la noche allí, rodeados de animales y del ruido constante de la tormenta. La idea no la asustó. Al contrario, le trajo una extraña sensación de resguardo. Hablaron entonces, no de cosas prácticas, sino de lo que había quedado guardado. Isabela habló del vacío que dejó su esposo, no solo en la casa, sino en su propio cuerpo, en la costumbre de ser mirada. Confesó la culpa que sentía cada vez que el silencio le resultaba soportable. Tomás escuchó con el rostro serio, sin juzgar. «El deseo no es traición», dijo finalmente. «Es memoria del cuerpo». Esa frase se quedó flotando entre ellos. Isabela bajó la mirada, sintiendo como algo antiguo se removía. No era una invitación ni una promesa, sino un reconocimiento honesto. El viento golpeó con más fuerza, y una ráfaga apagó una de las luces. En la penumbra, sus rostros quedaron apenas visibles. La cercanía ya no era solo física, era emocional, peligrosa. Tomás se inclinó levemente, como para decir algo más, pero se detuvo. El respeto era tan intenso como el deseo que comenzaba a insinuarse. Pasaron la noche así, entre palabras medidas y silencios cargados. Ninguna frontera fue cruzada, pero todas fueron reconocidas. Cuando la tormenta empezó a ceder, cerca del amanecer, Isabela supo que algo había cambiado de forma irreversible. El establo había sido testigo no de un acto, sino de un despertar. Entre el rugido del invierno y el calor compartido, el deseo había encontrado un lugar donde existir sin culpa. El valle despertó después de la tormenta con una claridad cruel. El cielo estaba despejado, la nieve intacta, como si la noche anterior no hubiera dejado huella alguna. Isabela regresó a la casa con el cuerpo cansado y la mente inquieta. El establo había resistido, los animales también, pero algo en ella había quedado expuesto, vulnerable a la luz del día. No pasó mucho tiempo antes de que el valle comenzara a hablar. Las primeras señales fueron sutiles,
Una visita inesperada del cartero que se demoró más de lo necesario, una vecina que se detuvo a mirar la casa desde lejos sin saludar, un comentario suelto escuchado en el mercado cuando Isabela bajó por provisiones. No eran acusaciones directas, sino murmullos cargados de juicio. La viuda ya no estaba sola. El criador había pasado la noche. El nombre de Isabela, antes pronunciado con lástima, comenzó a adquirir otro peso. En el valle, los nombres no solo identificaban, definían. Y el suyo aún estaba ligado al de su esposo muerto. Ser viuda no era solo una condición. Era una expectativa de conducta, de silencio, de quietud. Tomás también sintió el cambio. Un antiguo cliente canceló un encargo sin explicación. Un saludo fue devuelto con frialdad. Él conocía ese lenguaje. Lo había vivido antes. El valle no olvidaba, pero tampoco necesitaba pruebas. Se encontraron esa tarde en el establo, trabajando sin mirarse demasiado. Había una tensión nueva, distinta a la de la noche anterior. No era deseo contenido, sino el peso de las miradas ajenas infiltrándose entre ellos. Isabela fue la primera en hablar. «No quiero que esto te afecte», dijo, con voz baja. «Ya has cargado suficiente». Tomás dejó lo que estaba haciendo y la miró de frente. «No es tu responsabilidad», respondió. El valle siempre encuentra algo que señalar. Pero ambos sabían que no era tan simple. Isabela sentía que cada paso que daba fuera de la casa era una negociación entre lo que deseaba y lo que se esperaba de ella. Recordó a su esposo, no con amor ni con dolor, sino como una sombra larga que aún dictaba su lugar en el mundo. Esa noche, sola frente al espejo, Isabela se observó con atención. Se dio cuenta de que había vivido los últimos meses como un reflejo de lo que otros veían, la viuda correcta, la mujer quieta. Se quitó el anillo y lo sostuvo entre los dedos. No era un gesto de rechazo, sino de cierre. El amor que había existido no necesitaba seguir gobernando su presente. Al día siguiente, un hombre del valle llegó con una propuesta disfrazada de ayuda, comprar parte de la propiedad, aliviarle la carga. Isabela comprendió el mensaje oculto. Sola, debía ceder. Acompañada, debía desaparecer. Tomás estuvo presente durante la conversación, pero no intervino. Isabela lo notó y lo agradeció. Cuando el hombre se fue, el silencio quedó suspendido. «No quiero ser salvada», dijo ella finalmente. «Ni por el valle, ni por ti». Tomás asintió, con una mezcla de respeto y tristeza. «Entonces no te salvaré», respondió. «Me quedaré si me eliges. Nada más». Esa frase cambió algo esencial. No había promesas ni reclamos, solo una posibilidad abierta que exigía decisión. Isabela comprendió que el verdadero peso no era el juicio del valle, sino el miedo a elegir su propia vida. Esa noche, escribió su nombre en un papel, sin apellido. Lo miró largo rato. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde su identidad no estuviera definida por la pérdida, sino por la voluntad. El invierno seguía allí, pero el peso comenzaba a desplazarse. Y Isabela, lentamente, estaba aprendiendo a sostener su propio nombre. El accidente ocurrió cuando el día apenas comenzaba a oscurecer, en esa hora engañosa en que el cielo parece calmo y el frío se vuelve más traicionero. Isabela estaba sola en el establo, revisando una de las vigas dañadas por la tormenta anterior. Había decidido no esperar a Tomás. Quería demostrar, quizá a sí misma más que a nadie, que podía hacerse cargo de todo. El crujido llegó sin aviso. Un sonido seco, breve, seguido de un golpe brutal. La viga cedió, y con ella, una lluvia de madera y nieve cayó sobre Isabela. El dolor fue inmediato, punzante, robándole el aire. Trató de incorporarse, pero una presión ardiente en la pierna la obligó a quedarse en el suelo. La sangre comenzó a manchar la paja, roja y absurda sobre el blanco. Afuera, el viento levantó una nueva nevada, cerrando el camino al valle. Isabela gritó, una vez, dos, pero el sonido se perdió en el espacio abierto. El miedo no fue lo primero que sintió, sino una rabia intensa. No quería morir allí, reducida a una imprudencia, sin haber terminado de elegir su vida. Tomás llegó poco después, impulsado por una inquietud que no supo explicar. Al entrar y verla en el suelo, el tiempo se contrajo. No hubo palabras inútiles. Se arrodilló junto a ella, evaluando la herida con rapidez, conteniendo la sangre con sus propias manos, arrancando tela de su abrigo para improvisar un vendaje. «Mírame», dijo con firmeza. «Respira conmigo». Isabela obedeció, aferrándose a su voz como a una cuerda. El dolor la mareaba, pero la presencia de Tomás la mantenía anclada. Él la levantó con cuidado, ignorando su propio esfuerzo, y la llevó hasta un rincón más seguro del establo.
La nieve seguía entrando por las grietas, pero el peligro inmediato había pasado. Mientras trabajaba, Tomás dejó escapar un gesto de dolor propio. Una vieja herida en su costado, consecuencia del pasado que nunca había contado, se resintió con el esfuerzo. Aún así, no se detuvo. Para él, aquel momento no era solo una emergencia, era una deuda con la vida. No vuelvas a hacer esto sola, dijo, sin reproche, pero con una intensidad nueva. Isabela, pálida, asintió. No había orgullo que defender en ese instante. Solo la certeza brutal de su vulnerabilidad. El traslado a la casa fue lento y difícil. La nieve alcanzaba las rodillas, y cada paso parecía una lucha contra el invierno mismo. Cuando finalmente cerraron la puerta detrás de ellos, el interior se sintió casi irreal, cálido, quieto, demasiado frágil frente a lo que acababan de vivir. Tomás limpió la herida con cuidado, concentrado, las manos firmes a pesar del temblor que comenzaba a recorrerle los brazos. Isabela observó su rostro, marcado por la preocupación, y comprendió algo con claridad dolorosa. No se trataba solo de deseo ni de compañía. Había nacido un lazo que implicaba responsabilidad mutua. Pude perderte, dijo él finalmente, con la voz baja. Esa confesión, sencilla y desnuda, atravesó a Isabela más que el dolor físico. Cerró los ojos, permitiéndose sentir el miedo que había contenido. Y yo pude perderme, respondió. La sangre se detuvo, la herida fue asegurada. El peligro inmediato había pasado, pero nada volvió a ser igual. El invierno ya no era solo un paisaje hostil, se había convertido en una amenaza concreta, recordándoles que el tiempo no era infinito. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo afuera, ambos comprendieron que lo que los unía había cruzado un umbral silencioso. No era amor declarado, pero sí una verdad innegable. El uno ya no podía imaginar el valle sin la existencia del otro. La herida de Isabela sanaba despacio, como todo en ese valle que parecía resistirse al cambio. Tomás regresaba cada mañana para revisar el vendaje, asegurarse de que no hubiera infección, ajustar el trabajo a la nueva fragilidad del cuerpo. No hablaban mucho durante esos momentos. Había una intimidad silenciosa en la forma en que él tocaba con cuidado, en cómo ella confiaba sin preguntas. Con los días, algo más comenzó a transformarse. No fue un cambio abrupto, sino una serie de señales pequeñas, gotas de agua cayendo de los aleros, el barro asomando bajo la nieve, un sol más persistente que se atrevía a calentar la piel por algunos minutos. El invierno, por primera vez, mostraba fisuras. Isabela empezó a caminar de nuevo, primero con cautela, luego con mayor seguridad. Cada paso era una afirmación. No solo estaba recuperando la fuerza física, sino una relación distinta con su propio cuerpo, uno que ya no asociaba únicamente con pérdida y dolor. Se miraba al espejo y se reconocía, no como la viuda que sobrevivía, sino como una mujer que aún estaba viva. Tomás también cambiaba, aunque de manera menos visible. Se quedaba más tiempo del necesario, compartía comidas, hablaba de proyectos pequeños, mejorar el establo, reorganizar los cercos, preparar la tierra para cuando llegara la primavera. Eran planes modestos, pero cargados de futuro. Para alguien acostumbrado a no pertenecer, imaginar un mañana en ese lugar era un acto de valentía. Una tarde, Isabela bajó sola al pueblo. No por obligación, sino por decisión. Caminó por las calles con el rostro descubierto, sosteniendo las miradas sin desafiarlas ni esquivarlas. Algunos murmullos persistieron, pero otros se apagaron ante su firmeza tranquila. Comprendió que el juicio del valle perdía fuerza cuando dejaba de temerle. Al regresar, encontró a Tomás arreglando una puerta del establo. Se detuvo a observarlo, consciente de algo que antes no se había permitido nombrar. Lo deseaba, no como escape, sino como elección. Ese reconocimiento no la asustó. Al contrario, la llenó de una calma profunda. «Estoy pensando en quedarme», dijo él, sin mirarla directamente. «Al menos un tiempo». Isabela sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no respondió de inmediato. Caminó hasta él, apoyándose brevemente en el marco de la puerta. «No quiero promesas hechas desde el miedo», dijo. «Ni desde la gratitud». Tomás levantó la vista, encontrando la suya. «Yo tampoco», respondió. «Solo quiero saber si hay un lugar para mí aquí». Isabela respiró hondo. Miró el valle, la casa, el establo, su propio reflejo en los ojos de él. Entendió que el deshielo más difícil no era el de la tierra, sino el de las defensas que había construido para sobrevivir. «Hay un lugar», dijo finalmente. «Pero no como refugio. Como camino compartido». No hubo abrazo inmediato ni gestos grandilocuentes. Solo una sonrisa leve, honesta, y una cercanía nueva, menos tensa, más consciente.
El deseo seguía allí, pero ahora estaba sostenido por algo más sólido, la voluntad. Esa noche, Isabela escribió en su cuaderno, no sobre el pasado, sino sobre lo que quería construir. Por primera vez, las palabras no nacían del duelo, sino de la posibilidad. Afuera, la nieve continuaba retirándose poco a poco, dejando al descubierto la tierra oscura y fértil. El invierno no había terminado del todo, pero ya no gobernaba el paisaje. Dentro de Isabela y de Tomás, el deshielo había comenzado, silencioso e irreversible. La noticia llegó como llegan todas las decisiones que no se piden, envuelta en formalidad y amenaza silenciosa. Una mañana, Isabela recibió una carta con el sello del Consejo del Valle. No era una orden directa, pero el mensaje era claro. La propiedad, aislada y poco productiva, debía ser vendida o integrada a una administración común. El invierno había debilitado la economía local, y el valle buscaba controlar lo que aún resistía. Isabela leyó la carta varias veces, sentada a la mesa donde antes había llorado la ausencia de su esposo. Esta vez no lloró. Sintió, en cambio, una ira serena, casi lúcida. La casa no era solo tierra y madera, era el espacio donde había aprendido a sobrevivir, a elegir, a volver a sentir. No estaba dispuesta a entregarla sin luchar. Tomás llegó esa tarde y encontró la carta abierta sobre la mesa. La leyó en silencio. Reconocía ese lenguaje. No hablaba de ayuda ni de comunidad, sino de obediencia. El valle siempre decidía por quienes consideraba frágiles o prescindibles. «Puedo hablar con algunos», dijo él. «Todavía tengo contactos». Isabela negó con la cabeza. «No quiero favores», respondió. «Quiero decidir yo». Esa misma noche, Tomás recibió una oferta inesperada. Un trabajo estable en una región lejana, bien pagado, con la promesa implícita de empezar de nuevo, lejos del juicio del valle. Era la salida que siempre había evitado nombrar. Una oportunidad real de escapar. La tensión entre ambos creció, no por reproches, sino por el peso de lo no dicho. Cada uno sabía que el otro estaba frente a una encrucijada distinta, pero conectada. Si Tomás se iba, Isabela enfrentaría sola al valle. Si se quedaba, quizá cargaría con las consecuencias de su decisión. Caminaron juntos al anochecer, bordeando los campos que comenzaban a oscurecer. La nieve crujía bajo sus pasos, pero ya no era infinita. Isabela se detuvo y habló con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. «No te pediré que te quedes», dijo. «No quiero ser una razón que te ate». Tomás respiró hondo. «Y yo no quiero que te quedes por miedo», respondió. «Ni que vendas lo que es tuyo para que el valle esté cómodo». Se miraron largamente. No había soluciones simples. Comprendieron que amar también implicaba aceptar la posibilidad de caminos distintos. Al día siguiente, Isabela bajó al valle sola. Entró al edificio del consejo con paso firme. Habló sin elevar la voz, pero sin ceder. No pidió permiso. Expuso su decisión de mantener la propiedad, de administrarla por su cuenta, de asumir los riesgos. Algunos la miraron con sorpresa, otros, con molestia. Pero nadie pudo decir que no había hablado por sí misma. Cuando regresó, exhausta, encontró a Tomás esperándola junto al establo. No preguntó cómo había ido. Ella tampoco preguntó por la oferta. Había cosas que debían decidirse sin testigos. «Me iré», dijo él finalmente. «Pero no hoy». Isabela sintió una punzada, seguida de una comprensión profunda. «Y yo me quedaré», respondió. «Pase lo que pase». No fue una ruptura ni una promesa de regreso. Fue un reconocimiento honesto de dos voluntades que se respetaban lo suficiente como para no imponerse. Esa noche, compartieron una cena sencilla. El deseo estaba presente, pero no era el centro. Había algo más fuerte, la dignidad de haber elegido sin ceder al miedo. El valle había hablado. Ahora, ellos también. Y aunque el futuro se presentaba incierto, ambos sabían que esa decisión, dolorosa y libre, los había cambiado para siempre. Parte 9. La noche del último invierno. La nevada llegó cuando ya nadie la esperaba. El cielo, que durante días había insinuado la primavera, se cerró de pronto con una furia antigua, como si el invierno reclamara su último derecho. Isabela lo supo antes de verlo. El silencio se volvió denso, expectante, y el aire adquirió ese olor metálico que precede a las tormentas decisivas. Tomás estaba aún allí. No habían puesto fecha a su partida, pero ambos sentían que el tiempo se había vuelto frágil. Esa noche, la casa parecía contener la respiración. Isabela encendió el fuego sin dudar, y el crepitar de la leña llenó los espacios donde antes había eco. Afuera, la nieve comenzaba a caer con una lentitud engañosa, cubriéndolo todo con una blancura nueva, casi ceremonial.
Cenaron en silencio, no por incomodidad, sino porque las palabras resultaban insuficientes. Cada gesto era consciente. El modo en que Tomás colocaba el plato frente a ella, como Isabela sostenía la taza con ambas manos. No había urgencia, pero sí una intensidad serena, como si supieran que esa noche debía ser habitada plenamente. Cuando el viento se levantó y golpeó las ventanas, Tomás se puso de pie para asegurarlas. Isabela lo siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de calma y tristeza. No era miedo a perderlo, sino la conciencia clara de que nada podía ser retenido sin perder su verdad. «Es la última», dijo él, observando la nevada. «El invierno no volverá a ser así». Isabela se acercó. No lo tocó de inmediato. Se colocó a su lado, compartiendo la misma vista. «Tampoco nosotros», respondió. La noche avanzó lenta. Hablaron entonces, no del futuro inmediato, sino del sentido de lo vivido. Isabela confesó que, durante mucho tiempo, creyó que sobrevivir era suficiente. Que el deseo era un lujo que no se permitía. Tomás habló de su costumbre de irse antes de echar raíces, de cómo la culpa lo había mantenido en movimiento constante. «Esta vez no huí», dijo. «Y eso ya es distinto». Isabela asintió. Comprendió que no necesitaban promesas para validar lo que habían compartido. Se acercó a él y, con un gesto decidido, tomó su mano. No hubo duda ni temblor. El contacto fue simple, profundo, cargado de elección. Se miraron largo rato antes de besarse. No fue un gesto apresurado ni arrebatado, sino consciente, casi solemne. En ese beso no había urgencia, sino reconocimiento. No se buscaban para llenar un vacío, sino para afirmar una presencia. Pasaron la noche juntos, no como refugio contra el frío, sino como acto de voluntad. El deseo, largamente contenido, se expresó sin culpa, sostenido por el respeto mutuo. Cada gesto fue cuidado, como si supieran que el verdadero riesgo no era perderse, sino olvidarse. Al amanecer, la tormenta comenzó a ceder. La nieve cubría el valle con una luz nueva, distinta. Isabela despertó antes que Tomás y lo observó dormir. No sintió tristeza. Sintió gratitud. Se levantó, abrió la puerta y dejó que el aire frío entrara. La noche había sido el último invierno, no del clima, sino de sus viejos miedos. Cuando Tomás despertó, la encontró de pie, mirando el horizonte. «Sea lo que sea que venga», dijo ella, «no me arrepiento». Tomás sonrió, con una calma que no había tenido antes. «Yo tampoco». Afuera, el valle brillaba bajo la nieve reciente. El invierno se despedía, y con él, una forma antigua de vivir. Lo que quedaba no era certeza, pero sí verdad. Y eso, ambos lo sabían, era suficiente. El valle estaba cubierto por un manto de nieve recién caída, silenciosa y pesada, como si el mundo entero contuviera la respiración. El invierno había sido largo y cruel, dejando cicatrices tanto en la tierra como en los corazones de quienes habitaban la casa de Isabela. Aquella noche, sin embargo, parecía diferente. No era solo la fuerza del frío o la densidad de la tormenta lo que la hacía especial, era la sensación de cierre, de que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Isabela se movía por la casa con una calma que contrastaba con la intensidad del día. Encendió la chimenea y observó cómo el fuego iluminaba las sombras, reflejando en las paredes los recuerdos de meses de duelo, miedo y resistencia. La nieve caía afuera con delicadeza, cubriendo cada huella, cada indicio de pasos antiguos. Todo parecía listo para un cambio, como si la naturaleza misma esperara que algo terminara para que algo nuevo comenzara. Tomás estaba presente, trabajando cerca del fuego. No necesitaban hablar, su cercanía era suficiente. Cada gesto, cada mirada compartida tenía un significado propio. Después de meses de tensión contenida, de deseo no expresado y de silencios cargados de significado, aquella noche se sentía como un punto de inflexión. La tormenta afuera se convirtió en un telón que los aislaba del resto del mundo, dejando espacio para que sus emociones, largamente contenidas, pudieran emerger sin interferencias. Mientras compartían la cena, la conversación se volvió inevitable. Hablaron de los últimos meses. La enfermedad de los animales, la tormenta que casi destruye el establo, la presión del valle, sobre todo, la manera en que cada uno había resistido sus propios miedos. Isabela confesó que había vivido atrapada entre la culpa por la muerte de su esposo y la sensación de que debía cumplir con lo que otros esperaban de ella. Tomás habló de su vida solitaria, de los errores del pasado que lo habían hecho huir de cualquier vínculo duradero. «Esta noche es diferente», dijo Tomás, con la voz baja pero firme. «No quiero irme, y tampoco quiero que te aferres a lo que fue». Isabela lo miró, reconociendo en sus ojos la misma determinación que ella misma sentía. Por primera vez,
comprendió que no necesitaban promesas grandiosas ni gestos exagerados. Todo lo que habían experimentado, todo lo que habían sobrevivido, los había preparado para este momento de elección consciente. Se acercó a él lentamente, sin prisa, con la certeza de que cada paso contaba. Tomás la recibió, no con tensión ni expectativa, sino con una paciencia que solo se da cuando dos personas se encuentran en el mismo punto de entendimiento. Sus manos se encontraron y, en ese contacto, no había necesidad de palabras. Era un acuerdo silencioso. Ambos elegían estar allí, el uno con el otro, no por necesidad ni por costumbre, sino por voluntad propia. El beso que siguió fue un acto de reconocimiento, un pacto íntimo que unía deseo y respeto. No fue apresurado ni impulsivo, sino profundo y consciente, cargado de la intensidad de todo lo no dicho durante meses. Afuera, la nieve seguía cayendo, blanca y pura, como un testigo silencioso de ese nuevo comienzo. Cuando finalmente se retiraron, se acomodaron cerca del fuego, dejando que la noche los envolviera. Afuera, la tormenta cedía, y los primeros indicios de un amanecer prometían un valle transformado, limpio y brillante. Isabela despertó antes de Tomás y lo observó dormir. No sintió miedo ni incertidumbre, sino una gratitud serena por haber llegado hasta allí. Al abrir la puerta y sentir el aire frío de la mañana, comprendió que aquel invierno había sido el último de sus miedos. Lo que venía no era certeza absoluta, pero sí era verdad. Juntos, habían atravesado la nieve, el frío y el dolor, y habían elegido un camino compartido. Afuera, el valle brillaba bajo la nieve fresca, y dentro de ellos, un fuego recién encendido prometía que, a partir de aquel momento, el invierno ya no tendría el poder de detenerlos. El valle despertó con la calma de un invierno que finalmente se rendía. La nieve en cubría los campos, pero ya no era un manto implacable, sino una capa delicada que iluminaba el paisaje con una pureza silenciosa. La casa de Isabella, que había sido testigo de tantos inviernos y tormentas, parecía respirar con alivio. Afuera, el cielo mostraba los primeros indicios de primavera, un azul claro que prometía días más largos y cálidos. Dentro, sin embargo, la transformación más profunda no se veía en el entorno, sino en quienes la habitaban, Isabella y Tomás. Después de la noche del último invierno, todo había cambiado. No existían ya los miedos paralizantes, y los silencios cargados de culpa y duda. La viuda había dejado de serlo en su interior. Su identidad ya no estaba definida por la perdida, sino por la fuerza con que había decidido vivir. Tomás, por su parte, ya no era el hombre solitario que temía echar raíces. Había encontrado un lugar donde pertenecer y, más importante aún, había encontrado a alguien que lo aceptaba plenamente. Aquella mañana, se despertaron temprano. Las primeras luces del día entraban por las ventanas y reflejaban un mundo que, aunque todavía frío, estaba lleno de posibilidades. Caminando por el establo, observaron cómo los animales se movían con vitalidad renovada. Los toneros jugaban entre ellos, los caballos relinchaban con fuerza. Y el sonido de los animales ya no era un recordatorio de la lucha, sino de la vida que seguía. Todo indicaba que la naturaleza, al igual que ellos, había comenzado a sanar. Se tomaron un momento para caminar juntos por los campos. La nieve crujía bajo sus botas, pero cada paso parecía más ligero que los anteriores. No había prisas, no había urgencias. Sus manos se entrelazaron de manera natural, como si siempre hubieran pertenecido a él, y la simple cercanía era suficiente para transmitir todo lo que las palabras no podían abarcar. Confianza, deseo, respeto y una promesa silenciosa de cuidado mutuo. Isabella se detuvo junto a uno de los cercos y observó el horizonte. La casa, los animales, el valle entero, todo parecía más brillante, más vivo. Volvió la mirada hacia Tomás, quien sonría con una calma que antes no había tenido. Era la sonrisa de quien ha superado los miedos, de quien ha aprendido que pertenecer a un lugar o a alguien no es una rendición, sino un acto de valencia. Nunca imaginé que podría sentirme así, dijo ella, con voz baja pero firme.
libro y segura al mismo tiempo. Tomás la abrazo, fuerte pero sin apuro. Era un gesto que encerraba todo el tiempo de tormenta, de cuidado compartido, y de deseo contenido. Ali, en medio del valle, comprendieron que habían encontrado un hogar que no era solo físico, era emotional, íntimo, un refugio construido a base de decisiones conscientes y amor respetuoso. El día avanzó y, poco a poco, la primavera comenzó a insinuarse. Los primeros brotes verdes asomaban entre la nieve derretida, los ríos se liberaban del hielo y un canto lejano de aves anunciaba la vida que regresaba. Todo a su alrededor parecía reflejar lo que sentían en su interior, un renacer. Y esa tarde, encendieron el fuego en la chimenea no solo para calentar la casa, sino como símbolo de la vida que habían decidido encender juntos. El calor llenó el espacio, pero más que eso, fue un fuego que nacía de la decisión, del deseo y de la certeza de que no necesitaban huir ni esconderse. Era un fuego que representaba todo lo que habían conquistado, confianza, amor, fuerza y libertad. Mientras la noche caía, la casa permaneció iluminada y viva. Afuera, la nieve continuaba cayendo suavemente, pero ya no era amenaza en el límite. Era un recordatorio de que todo invierno termina, y que de las dificultades surge algo nuevo y potente. Dentro, Isabella y Tomás se sentaron junto al fuego, observando como las llamas danzaban y como, por primera vez en mucho tiempo, la vida se sentía plenamente suya. En ese instante, comprendieron que el verdadero hogar no estaba solo en las paredes ni en la tierra, sino en la fuerza compartida, en la pasión contenida y en la libertad elegida. Ali, en la casa que había sido testigo de tormentas, dolor y deseo, nació un fuego que ningún invierno podría apagar jamás.